No, si yo es que puedo decir lo que me dé la gana. ¿O no? ¿Qué es la libertad de expresión? ¿Qué límites tiene? ¿Puedes decir lo que te apetezca sin consecuencias ni represalias? ¿Existe verdadera censura en España? ¿Por qué nadie está hablando de esto? Y lo más importante, ¿tienes que preocuparte por la deriva que estamos teniendo en este país? Hoy responderé a todas estas preguntas. Pero antes, yo soy David, esto es de las leyes. Bienvenido a tu canal jurídico de confianza. El vídeo de hoy tiene mucha importancia. Bueno, el vídeo que voy a subir. Voy a subirlos todos de golpe. Pero este vídeo tiene mucha importancia. Así que mejor quédate hasta el final. Que vas a entender muchas cosas. Vamos a desmenuzar este pan porque tiene miga y es bastante denso. La libertad de expresión es una libertad o derecho fundamental establecido en el artículo 21A de la Constitución Española de 1978. Y se define como el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Joder, estoy mejor desde que no fumo. Vamos, que la libertad de expresión es el derecho que tiene cada cual a decir lo que piensa por cualquier medio o el medio que esta persona considere oportuno, sin necesidad de que nadie le diga nada. Y esto es la base de todo sistema democrático. Y esto, a quien no le guste, que se vaya para su casa. Porque es una libertad fundamental que tenemos todos. ¿La libertad de expresión es un derecho absoluto? No. Como todo derecho, ya sea fundamental, ya sea no fundamental, ya sea lo que tú quieras, no es un derecho absoluto. Ningún derecho es absoluto. Todos los derechos tienen límites. Y la libertad de expresión, como no, tiene sus propios límites. Límites que, por cierto, ya hemos comentado en este canal y que tienes en un vídeo que puedes ir a verlo cuando termines de ver este, porque puede ser interesante ver primero este y después el otro. A ver, David, ¿eso quiere decir que puedo decir lo que me da la gana? Evidentemente que no. No puedes decir todo lo que te dé la gana. Lo que queremos decir, básicamente, es que puedes ejercitar tu derecho a la libertad de expresión, evidentemente, pero siempre y cuando no vulneres otros derechos fundamentales, que es su límite natural. Existen otra serie de derechos fundamentales que limitan con la libertad de expresión, como puede ser, por ejemplo, la integridad física, la vida o el derecho al honor. Sobre este tema ya hablé en el otro vídeo, pero el simple hecho de hablar mal de alguien no es, o sea, el simple hacerle un simple insulto no es una vulneración del derecho al honor. Hay una serie de requisitos gravosos en los que implican una vulneración patente del derecho al honor. O sea, que ya sabemos que no puedes decir lo que te dé la absoluta y real gana. Hay una serie de límites, como por ejemplo la ofensa o la difamación. Sobre esto mismo hay una expresión que a mí me gusta mucho utilizar y es que tus derechos terminan donde empiezan los míos. Y sí, la libertad de expresión termina en el momento en que empieza mi derecho al honor. Por lo que la difamación, o lo que es lo mismo, la lesión de la fama, el honor o la percepción social que tiene una persona en concreto, implican un límite directo a la libertad de expresión. Y esto, por cierto, es importante porque nadie, y repito, nadie puede menoscabar tu fama, ni tu percepción social. Y evidentemente hay consecuencias. La vulneración de derechos siempre tiene consecuencias y esto tenemos que tenerlo grabado a fuego. Eso sí, como ya he dicho en otro vídeo, hay medidas que tomar por parte del afectado. Esto no se ejercita de manera pública. Volvamos pues a la libertad de expresión. Ya sabemos lo que es, sus límites
Y quizás sí habría que hablar un poco más de las consecuencias antes de meternos en censura. Lo voy a hacer de manera sencilla, ¿vale? Y lo voy a hacer de manera resumida. Ya sabemos que hay existen dos protecciones del derecho al honor. La protección civil y la protección penal. La protección civil ya sabemos que es por una intromisión ilegítima, menoscabando la fama de una persona, indemnizándola según lo que esta persona ha sufrido por daño y lo que ha dejado de ganar en función de ese daño causado. Daño emergente, lucro cesante. Pero es que luego están las injurias y las calumnias, que son delitos, ¿vale? Son delitos que dan contra el honor, que son delitos privados, es decir, solamente son perseguibles en instancia de parte. Es decir, lo que es lo mismo, solamente son perseguibles si el afectado se querella en este caso, ¿de acuerdo? La consecuencia directa por la intromisión ilegítima es en la indemnización, y por calumnias es la cárcel, y por injurias, multa. O sea, las calumnias más graves siempre van a cárcel. Entonces ya sabemos que la libertad de expresión, ¿qué es? Sus límites. Sabemos que no podemos decir lo que queramos. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Vale, no te lo creías, ¿verdad? Bueno, pues sigamos. Si seguimos con las típicas preguntas que se hace la gente en relación a la libertad de expresión, la primera pregunta que nos surge es: ¿hay censura en España? Y sobre todo, ¿por qué no se puede decir lo que uno piensa o todo lo que uno piensa en la prensa, en YouTube, en un libro? ¿Por qué? Vale, para eso tenemos que volver a acudir al propio artículo 20 de la Constitución. Y para eso tenemos que acudir al propio artículo 20. El artículo 20 nos dice lo siguiente, y es que no se permite o está prohibida la censura institucional por una serie de motivos que vamos a ver a continuación. Pero mucho ojo con esto, porque se está intentando desde el Estado fiscalizar y controlar todo el tema de la libertad de prensa. Sobre esto hablo más adelante en este vídeo, pero mucho ojito con esto porque es sumamente peligroso. Y esto es debido a que normalmente el poder ejecutivo, es decir, el gobierno, no suele gustarle pues ciertas noticias que se dan en el ámbito más cercano de esta institución, pues como por ejemplo casos de corrupción o casos de corrupción institucional como veremos en otro momento o en otro vídeo de este canal que ya os lo anuncio. Y no les suele gustar demasiado y suelen tratar de fiscalizar o controlar lo que se dice y lo que no en prensa. Pero insisto en el concepto, no hay censura en España, está prohibida por la Constitución. ¿Y por qué es esto? Pues vamos a ver un poco de historia. Nuestra actual democracia, y pongo democracia entre comillas por un vídeo que ya tenéis en el canal, nuestra actual democracia nos dice que nació en 1978, es una de las democracias más jóvenes de Europa. ¿Y cómo surge la democracia de 1978? Pues a raíz de un periodo de transición de un régimen autoritario como fue el del señor Francisco Franco Bahamonde, y que, por cierto, controlaba toda la prensa. Acabábamos de salir de una de las épocas más oscuras de la historia de España, donde la libertad de expresión no existía, donde se pretendía controlar todo por parte de las instituciones y, por supuesto, y muy importante, donde te podía caer hasta cárcel si ibas en contra del régimen. Y como dice la Biblia, en aquel tiempo había un órgano que pretendía controlar absolutamente todo lo que se decía o no, todas las películas que se emitían, etcétera, para ver si iban en contra o no del régimen impuesto. Y claro, evidentemente esto era
si te saltaba la censura, o sea, es decir, si eras una persona que iba en contra del régimen, te podían caer penas de hasta 20 años de prisión. Las personas que hicieron la Constitución española se dieron cuenta de que esto no podía seguir así, que no podían controlar las opiniones de las personas porque entonces se les echarían encima. Entonces lo que se promulgó fue una libertad de expresión bastante limitada. De todas formas, como ya os acabo de decir, el régimen del 78, los redactores de la Constitución decidieron y tomaron la brillante decisión de prohibir la censura y no controlar las publicaciones de prensa y tanto de prensa como de opinión, porque así se aseguraban mayor éxito. El caso es que no, en España no hay una censura institucional. Puede ser que haya una censura en redes por parte de ciertos grupos ideológicos. Sí, puede ser que haya ese tipo de censura, pero no una censura institucional propiamente dicha. Es más, en España está prohibida la persecución de ideas contrarias al régimen, aunque esto no guste a ciertos sectores de nuestra democracia. Sobre el tema del lawfare y la persecución política de ideas, prometo traer un vídeo al canal una vez haya estudiado bien el tema, porque me parece muy interesante y muy, muy peliagudo tratarlo en este canal, porque me parece que habría que estudiar bien las opiniones y tal que hay en la doctrina para, pues, llegar a una conclusión más o menos fundada. Aún así, prometo traeros un vídeo sobre el lawfare y todo lo que ello implica, ¿de acuerdo? Bueno, continuando ahora con la libertad de expresión y la censura, vamos a meternos en un pequeño cenagal en el que igual no salgo bien parado, pero y a lo mejor levantaré ampollas, pero hay que meterse. Hace no mucho, nuestro amado presidente del gobierno, don Pedro Sánchez Pérez Castejón, decidió o tomó la decisión de que iba a aprobar una serie de medidas de regeneración democrática, persiguiendo bulos, creando una institución dependiente del gobierno, ojo con esto, en el que pretendía filtrar aquellas noticias que desde el gobierno se considerasen como falsas. Y esto, queridos amigos, es muy, muy peligroso. David, pero es que así sabemos lo que es cierto y lo que no, y así sabremos lo que es falso y lo que no. ¡Calla, imbécil! ¿Y por qué es tan peligroso? Pues mira, por si no te habías dado cuenta, ¿vale? El tener control sobre las noticias, sean de la naturaleza que sean, coarta la libertad de prensa. Sujeta la libertad de prensa, que ya de serie aquí en España es bastante corta, pero, o sea, no jurídicamente, prácticamente hablando, pero es muy corta en este país. Aquí cada cual tira por su cuerda y tener control sobre las noticias hace que solamente se publiquen aquellas que le interesa al órgano del gobierno. Y créeme, eso sí se parece a una censura. Y ahora ya esto es terreno de opinión personal, ¿vale? No me malinterpretéis, pero ¿a dónde nos está llevando todo esto? Pues aparentemente hacia un mayor control de la libertad de expresión, que les interesa y mucho. Y no solamente estamos hablando de una limitación del derecho a la libertad de expresión, también estamos hablando de una limitación al acceso a las noticias, porque, como bien sabemos, control de noticias igual a mayor capacidad de control del gobierno, mayor cantidad de noticias filtradas y mayor cantidad de información que no vas a tener, ¿vale? Porque solamente va a estar la información que le interesa al gobierno. ¿Estoy a favor de los bulos? No.
No, creo que evidentemente tienen que ser contrastados, pero contrastados informativamente, no fiscalizados por el gobierno. Porque claro, si esto lo fiscaliza el gobierno, ¿hasta qué punto nos vamos a llegar? ¿Sabes? Y evidentemente esto va a llegar a un punto en el que el gobierno solamente querrá que oigas lo que a él le interesa. ¿No suena? Pero ahora te toca a ti. Te lo voy a preguntar directamente. ¿Crees que hay censura en España? ¿Crees que la libertad de expresión está perseguida? Pues ya sabes, déjamelo con todo el respeto del mundo en los comentarios. Y podemos debatir del asunto aquí abajo. Y bueno, aquí a continuación te dejo un vídeo sobre el caso Asunta, la serie de Netflix, y mi opinión, lo que pienso y si me ha gustado o no. Y cuánto de cierto tiene este vídeo. Hasta entonces, chao.